comportan estas dos señales. Prendámoslo, por favor. Ahí acabamos de prender el motor y sucede algo que no tenía previsto. Las dos señales se están comportando prácticamente igual. No entiendo del todo qué es lo que está pasando. Déjenme revisar las conexiones y regreso con la toma. Kia Sportage R 2015 2.0. El propietario nos comenta que continuamente se enciende cuando el motor está prendido la luz de la batería, del testigo de la batería, indicativo de que no existe carga. Así que esto le ha ocurrido por algunas ocasiones intermitentemente. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, y ocasionalmente también se enciende la luz de check engine. Así que en este momento voy a comenzar las revisiones utilizando el escáner para ver si tiene códigos de avería. Antes de colocar el escáner me gustaría ver si está encendiendo en este momento la luz. Ahora acabo de prender el motor y no, o sea, en contacto sí enciende como es normal, pero ya enciendo el motor y se apaga. Ya, así que ahora sí con el escáner. Voy a enviar a leer todas las computadoras de este vehículo por si acaso exista en algún otro módulo códigos. Ya regreso con la tona. En el único módulo que tengo un código de avería es en el del engine. Tengo este de aquí, el P0625. Me habla del airbag. Me parece que no. Me parece que aquí hay una mala descripción en el código. Esto suele suceder, es una advertencia que se suele hacer a los técnicos, porque aquí me está hablando algo acerca del airbag del pasajero. Pero hasta donde yo recuerdo, este código me habla acerca del alternador. Con todo voy a ir a revisarlo en la información técnica. Esto, como lo repito, suele pasar en ocasiones. Los escáneres, por las traducciones o lo que sea, da una mala interpretación del mismo. Así que siempre se aconseja cerciorarse de la descripción del código con la información técnica. Me encuentro la información original de Kia. He ingresado por el BIN. Me indica que es un Sportage SL 2015 2.0. Entonces ahora ya estoy en la descripción correcta del código. Miren, es el P0625 que me habla del campo generador, circuito bajo del terminal F, me dice. Sí, aquí ya tengo toda la guía para ir haciendo el diagnóstico acerca de los códigos de avería. Por ejemplo, el primer inciso que me da es la localización de componentes. Me dice que el componente o el sistema involucrado en este código es directamente el alternador. ¿Sí? Me lo señala dónde se encuentra, me da una descripción general de cómo funciona el sistema. Por ejemplo, me dice que este alternador tiene comunicación para compensar pérdida de corriente provocada por arranques repetitivos, y me da un poco más de información. Me dice que este código se está grabando si la señal del alternador es superior al 50% en contacto. ¿Sí? Se graba este código, me da unas posibles causas. Me dice que puede haber un cortocircuito a más en el mazo de cables, conexiones defectuosas, daños en el cableado como tal. Me da el estado en el cual se graba el código. ¿Sí? Me da especificaciones acá. Y esto es lo que yo andaba buscando. Aquí me está dando una visualización de cómo debería verse las ondas de los dos cables que tiene. Miren, me dice que yo debería ir a encontrar en el terminal FR una señal pulsante que varía su ciclo de trabajo. Miren, por ejemplo, hay dos imágenes, ¿no? Esta le corresponde a relantí. Me dice que en el terminal FR tengo que encontrar sin cargas eléctricas, ya caliente el motor, un duty que va entre el negativo nada más. El negativo está entre 40 ratos, según veo, solo al ojo nomás, entre 40 a 60% de negativo, ¿sí? A 70 digamos. Y en el otro cable, en el de la L, debería tener un positivo constante, siempre de 12 voltios, el mismo voltaje de batería, ¿ya? Eso en relantí. Pero el momento que yo coloco, perdón, ese también es en relantí también, miren, aquí está la descripción. Dice que la una es en relantí
después de calentar el motor, y el otro es con cargas eléctricas en relantí. De igual manera calienta el motor. Entonces la gráfica que le corresponde al cuando yo encienda cargas eléctricas es esta. En el terminal FR debería encontrar que el duty negativo ha cambiado totalmente y se hace alrededor del 4% aquí. Y el duty positivo, que es este de acá, se queda en 96 alrededor. ¿Sí? Va a ser una señal que más se va a quedar en positivo. Y el otro cable debería encontrar en el de la L un positivo constante, aquí. ¿Sí? Esto es lo que más me interesaba en realidad encontrar. Ya, tengo comprobaciones acá que me dice que vaya a revisar si el código se encuentra activo. Me da una prueba aquí también con los datos en vivo. Me dice que grafique el dato de la carga relativa versus la del aire acondicionado. Dice que el momento que yo coloque el aire acondicionado debería incrementarse la carga, miren. Y las revoluciones más o menos en este punto deberían caer a unas 700 revoluciones. ¿Sí? Me dice que vaya a hacer esas pruebas. Aquí se puede ver un poco mejor. ¿Ya? ¿Qué más me manda? Me está dando descripciones aquí. También me da opción para inspeccionar el cableado. Me da aquí el diagrama de conexión. Me indica a qué pines de la computadora está conectado los cables que tiene el alternador. Sí, este yo ya lo vi, tiene solo dos cables. El FR que veíamos y el de la L. Sí, entonces el FR se conecta al pin 51 de la computadora. Y el L, según estoy viendo, viene directamente desde el indicador, desde el tablero. Es un positivo que simplemente pasa por la luz del tablero. ¿Sí? Me está diciendo... miren, también me da opción para ir a medir con multímetro en contacto. En los dos cables, en el FR y en el L, debería tener alrededor de 12 voltios. Solo en contacto. Me da nuevamente lo que acabo de explicar. Me dice que revise que se encuentra así estas gráficas. Y por último me dice que verifique que todo haya quedado correcto, que ya no vuelva a aparecer los códigos. Así que con esta información yo ya voy a ir al vehículo a hacer las comprobaciones del caso. Aquí me encuentro en el conector de este alternador. Como se puede observar, podría tener 3 pines, pero originalmente solo tiene 2. Yo ya tengo interceptados los 2 cables con las puntas del osciloscopio. Entonces la primera prueba que me enviaba a hacer es que en contacto o en switch en on vaya a medir el voltaje, por ejemplo. Voy a hacerlo con multímetro y da lo mismo con osciloscopio, ¿no? En el 1 pin tengo 11.83, justo lo que nos decía la información técnica, un voltaje casi aproximado a 12 voltios. Y en el otro pin tengo 12.12. De igual manera se encuentra bien según la información técnica. Es lo mismo que estoy viendo en el osciloscopio. Ambos cables tengo un voltaje muy similar a 12. ¿Ya? Entonces estamos en contacto nada más. Ahora voy a conectar en su lugar el conector. Y en contacto aparentemente está apareciendo el primer inconveniente que tiene. Miren, en el primer cable, en el cable FR que me daba la información técnica, tengo una señal pulsante en este momento que casi llega a 0. De igual manera en la información también se ve así. No llega totalmente a 0. Y llega a un pico de 246. En la información técnica me decía que llegaba a 12 voltios. Bueno, pero no me daba gráfica en contacto nada más. Yo por efectos de prueba nada más lo estoy poniendo. Pero en el terminal L, que debería traer el positivo directamente desde el foco del tablero, se acaba de bajar a casi alrededor de... Voy a sacar cursores. Tengo un voltaje de alrededor de 1.5 voltios, 1.2, alrededor de 1.2 voltios, ¿sí? Creo yo que en contacto debería estar en 12, pero bueno, voy a hacer las pruebas que me mandaba el manual, que era prenderlo, dejarlo calentar y ver cómo se comportan estas dos señales. Prendámoslo, por favor. Ahí acabamos de prender el motor. Y sucede algo que no tenía previsto. Las dos señales se están comportando prácticamente igual.
No entiendo del todo qué es lo que está pasando. Déjenme revisar las conexiones y regreso con la toma. En las conexiones acabo de revisar. Se encuentra bien conectado las dos ondas del osciloscopio. ¿Sí? Están bien pinchadas. Y fui a confirmar con la información técnica cuál es cuál. Miren, la onda que estamos viendo en color amarillo es la del cable FR, la que nos indica que debería tener una señal pulsante, que el pico, el voltaje en la que tiene que fluctuar esta señal del cable amarillo debería ir de casi cero, debería verse así, casi cero al mismo voltaje de batería. En nuestro caso yo voy a lanzar cursores y miren, la señal amarilla está partiendo desde alrededor de 9 voltios y su pico máximo me parece que sí es el mismo de batería. Sí, está desde 9 a 13 voltios aproximadamente. Sí, pero se puede observar ahí. Pero la señal de la L, en cambio la de la luz del tablero, también está siendo afectada aquí. Y miren, aquí le acabo de separar de la otra. Y esa luz, el cable de la luz que nos indica pues la información técnica que debería estar en el mismo voltaje de batería y ser una línea recta, está siendo afectada y está teniendo una señal pulsante al igual que esa de acá. En contacto, como se pudo observar, sí existe la señal de parte desde el tablero, el positivo. Yo estoy llegando a la conclusión de que aquí esta señal está siendo afectada por el regulador de voltaje de carga inteligente que contiene ese alternador. Las dos señales se encuentran mal. La una porque no puede descender a casi cero, no llega totalmente a cero según la información técnica, pero tampoco puede quedarse en 9. Así que veo que existe una falla total del regulador. No estimo hacer más pruebas porque ya directamente estoy concluyendo que lo que está dañado es el regulador. En el caso de estos vehículos no se puede, bueno, en Ecuador no es tan sencillo conseguir el regulador original. Se dan muchos casos en los cuales se cambia el regulador por unos que son físicamente idénticos, pero no son de carga inteligente y no funcionan, generan más códigos incluso. Y se puede dar para confusiones eso. Así que yo ya viendo esto, mi conclusión es que se tiene que reemplazar el alternador por el repuesto que podemos encontrar en Ecuador. Es el repuesto completo, el alternador armado, y tiene que ser original de igual manera para que pueda funcionar. Como vemos, ya maneja señales pulsantes, comunicación con la computadora, así que tiene que ser necesariamente original. Ya solicitamos el repuesto, nos acaba de llegar, así que vamos a proceder con el cambio. Tenemos que desmontar este y directamente lo cambiamos. Aquí ya hemos reemplazado el alternador que vimos que tenía inconvenientes. Voy a hacer las mismas pruebas, ya tenemos colocado el nuevo. Voy a hacer exactamente las mismas pruebas. En este momento se encuentra desconectado el conector todavía. Y de igual manera tenemos los dos voltajes, como nos indica la información técnica, muy cercanos a 12. Igual como hace un momento. Voy a conectarlo. No he cambiado la escala del osciloscopio para precisamente fijarnos en cuáles son los cambios. Miren, en este momento conectado, aquí ya cambió totalmente. En el otro veíamos que la señal no subía a 12 voltios. Al mismo de batería voy a lanzar cursores. Y miren, en el Y1 ahora ya tengo 11.40 voltios. Antes teníamos 6, si mal no recuerdo. El otro cable, el de la luz, ese sí se queda en un voltaje bajo. Se encuentra en 1.2 en ese momento. Igual que hace un momento. Así que ahora vamos a prender el motor para ver cómo se comportan estas dos señales. Ahí acabamos de encender el motor y aquí ha cambiado totalmente. Y ya tenemos exactamente las mismas gráficas que nos estaba indicando la información técnica. Hace un momento veíamos que el voltaje máximo descendía a 9. Ahora sí ya está llegando. Es idéntico como dice la información técnica. Miren, voy a colocar este cursor y lo más bajo a lo que llega es 920 milivoltios, casi un voltio. No baja totalmente a cero, pero tampoco debería quedarse en 9. Y aquí
podemos ver este duty negativo que está fluctuando, ¿sí? Solo en contacto. Voy a dejar calentar bien el motor y regreso con la toma. También fijémonos en que el voltaje en este momento de la luz se encuentra todo el tiempo en positivo, y este sí está haciendo, me parece que el mismo de batería. Miren, 13.6. Algo particular que olvidé mostrar es que hace un momento, con esas señales que podíamos ver, el alternador sí estaba cargando. Nosotros hicimos la medición con el multímetro y teníamos un voltaje de 14.5 aproximadamente. Así que es por eso que no se descargaba la batería. El inconveniente que el propietario nos comentaba es que esporádicamente se encendía la luz. Así que eso se estaba provocando, como vimos, por el regulador de voltaje que tiene. Voy a dejar calentarlo y regreso con la toma. Ahora ya se calentó el motor y se puede observar que tenemos exactamente las mismas gráficas que veíamos en la información técnica, ¿no? Como lo mencioné, está partiendo casi desde 900 milivoltios al mismo voltaje de batería, el FR. Aquí he colocado medidas automáticas para poder ver. Este cable tiene una frecuencia de alrededor de 250 Hz. Exactamente 247, más o menos. Tiene un duty que en este momento en relantí está variando. Está variando entre 44 a 75 de negativo, duty negativo. Con todo vamos a acelerar para ver si esta señal cambia. Pongámosla a 2500, por favor. La frecuencia no cambia. El duty sí se estabiliza en 85% alrededor. ¿Sí? Esto sería con el motor caliente en relantí. Es la primera prueba que nos enviaba a hacer la información técnica, que veamos que esta señal se comporte así como se está comportando en este momento. Nos decía que el momento que pongamos cargas eléctricas, el duty negativo debería achicarse. Tendría que hacerse bien pequeñito. Entonces vamos a ir haciendo esa prueba, ¿ya? En este momento no tenemos colocado ninguna carga eléctrica. No hay luces prendidas ni nada por el estilo. Vamos a ir colocando cargas, por favor. Miren, ahí comenzamos a colocar luces. Pongamos todas las cargas. Y miren, igual que nos mostraba la información técnica, ya con todas las cargas, miren, el duty acaba de variar a 4, justo a 4, lo que nos decía la información técnica. 4 y al rato se agranda un poquito. Pero la mayoría del tiempo se encuentra en 4.8%. La frecuencia no cambia, sigue siendo alrededor de 250 Hz. Entonces con esto comprobaríamos de que en este momento ya el alternador está funcionando correctamente. Quitemos las cargas. ¿Sí? Ahí volvemos al duty normal, sin cargas, que es alrededor de un 40-60%. Como desconectamos la batería, automáticamente tal parece que se borró el código en el momento de desconectarlo. Así que no hay necesidad de conectarla. Voy a hacer la otra prueba que me indicaba la información técnica. Aquí tengo los dos datos que me daban la información técnica. Por el un lado, la carga relativa y también el accionamiento del aire acondicionado. Entonces decía la información técnica que el momento que se active el aire acondicionado debería aumentar la carga. Y eso también lo voy a ir comprobando acá con la señal en duty que tenemos del FR. A ver, en este momento se encuentra fluctuando la carga, pero es muy poquito, está de 34 a 30, 34 mismo. No que el gráfico trata de acomodarlo a la pantalla. Coloquemos el aire acondicionado. Miren, ahí sí hubo una variación. El momento que se active el aire acondicionado, igual que en la información técnica nos indicaba, sube alrededor de unos 56% la carga. ¿Sí? De igual manera esto se evidencia en el duty, que a ratos está cayendo a unos 6%. Que está fluctuando entre 4 a 58 de ciclo negativo. Así que con esto ya podemos dar por sentado de que se procedió bien con la reparación y daríamos por culminado ese trabajo. Gracias por haber visto el video. Nos ayudan mucho si comparten nuestros videos para seguir trayendo ese tipo de información. Nos ayudan también con una manito arriba, un comentario. Nos vemos en una próxima.